gracias a Patricio, que fue quien nos conectó para tenerte como invitada en nuestro seminario. Estamos empezando a grabar, ¿eso está bien para ti? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, yo antes de darle la palabra, voy a leer una síntesis de su currículum. Virginia Pascual Ramos es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y alta especialidad en Reumatología por el mismo instituto. Tiene un diplomado en Enseñanza de la Medicina por la UNAM y maestría y doctorado en Bioética por la Universidad Panamericana. Desde 1998 es médico adscrito al Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Desde 1998 también es profesora asociada del curso de Medicina Interna, área de Reumatología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana. Desde 2016 es profesora adjunta del curso de Reumatología de la UNAM y desde 2022 profesora investigadora del doctorado en bioética impartido por el Centro Interdisciplinario de Bioética de la Universidad Panamericana. Es miembro del SNI, nivel 2. Tiene alrededor de 80 artículos publicados en revistas internacionales indizadas. Y nos va a hablar del tema retos de la autonomía en personas con enfermedades. No, me equivoqué. La relación médico-paciente, estoy hablando de... Sí es retos de la autonomía. Sí, estás bien, Originalmente Asunción. había sido la relación médico-paciente y luego cambiamos. Pues no sé muy bien, porque como he tenido algunas charlas con el doctor Patricio Santillán, pero bueno, vamos a Ah, ver no, algunos. realmente es importantísimo. Estábamos hablando de esos retos de la autonomía en personas con enfermedades mentales, una reflexión bioética. Eh, Exacto. la idea sería poder tener una presentación que nos deje tiempo al final para la discusión. Sí, bueno, pues adelante, Virginia. Muy bien, pues muchísimas gracias, María Asunción. Gracias a ti por esta invitación y gracias al doctor Patricio Santillán que me metió en este embrollo. Me da mucho gusto ver algunas caras conocidas. Arnoldo Kraus, quien ha sido profesor y maestro mío en reumatología aquí en el instituto. Muchas gracias. Veo también a Rafaela, veo también a Patricia, gente que conozco, por supuesto, al doctor Patricio Santillán. Pero bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Voy a intentar, la tecnología inhabilitó, necesito que me permitan compartir pantalla, Asunción. No sé si me puedan ayudar, me dicen que no me dejan. Sí, Entonces, creo que Gustavo, ¿verdad? Cualquiera de los que somos coanfitriones Ya, también. Ya está. Sí, sí, sí. ya ya está. está. Bueno, entonces, nada más me dicen si ven la pantalla. Sí, se Sí, ve. perfecto. Ok, perfecto. Y díganme nada más si avanza la pantalla. Y avanza. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, el tema que les voy a presentar, me gustaría compartir con ustedes, son retos de la autonomía en personas con enfermedades mentales. Yo soy la doctora Virginia Pascual Ramos y bueno, arriba tienen una serie de insignias que dicen un poquito quién soy y la formación que tengo, y eso es un elemento importantísimo a la hora de tomar una postura sobre el principio de autonomía y más en el contexto de las enfermedades mentales. Yo soy un médico clínico, trabajo y doy consulta en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. De hecho, hoy es uno de mis días de consulta. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y tengo una maestría y un doctorado por la Universidad Panamericana en Bioética. Soy miembro de la Academia Nacional de Medicina y de manera más reciente entré como consejera federal invitada por el doctor Patricio Santillán a la Comisión Nacional de Bioética.
Y bueno, todos estos elementos, como les decía, creo que son muy importantes para intentar entender desde dónde vamos a hablar del principio de autonomía. La verdad es que el principio de autonomía no es necesariamente un bien. La doctora Honora Sylvia O'Neill, quien es una filósofa británica y miembro de la Cámara de los Lores, habla mucho de la ética ambiental y de la ética comunitaria y nos menciona cómo el principio de autonomía puede ser un problema en esos contextos. Y desde luego para la filosofía determinista, el principio de autonomía es una mera ilusión. De manera más reciente, yo creo que la pandemia nos ha enseñado esa tensión que existe entre la ética clínica y la ética de salud pública. En la ética clínica atendemos pacientes individuales. El modelo conceptual ideal de atención es la atención centrada en el paciente y la relación médico-paciente se basa en la confianza y el médico actúa en el mejor interés para el paciente. Y bajo esta ética clínica, el principio de autonomía es un bien. Sin embargo, en la ética de salud pública, y hemos sido muy conscientes durante la pandemia de COVID-19 de lo que implica, atendemos las necesidades de la comunidad, de la sociedad. El modelo que usamos es un modelo más bien utilitarista, bajo el principio de utilidad, el mayor bien, la mayor felicidad para el mayor número de personas, y las decisiones éticas tienen que ver muchas veces con la utilidad que reportan. Y desde luego, por encima de los valores del individuo están los valores, y cuando hablamos de valores hablamos también de bienestar y seguridad de la sociedad, o cuando menos de la mayor parte de la sociedad. La verdad es que mi posicionamiento el día de hoy será desde lo que yo hago, desde la ética clínica, y por tanto el principio de autonomía lo considero como un bien. Y con estos antecedentes, la agenda que le propongo es que hablemos un poquito de la definición de enfermedad mental, algunos retos desde la filosofía médica. Vamos a hablar también del principio de autonomía en bioética con un enfoque. Mencionaré posteriormente los retos adicionales desde la psiquiatría de la Se está perdiendo el sonido. ¿Sí les pasó? Sí, No no, estamos. no se escucha. No se Sí, escucha. no se está escuchando. ¿Nos está escuchando o estás ahí, Virginia, o a lo mejor se congeló? ¿Lo escucho bien? No, No, no estamos escuchando bien. A lo mejor y sí, la cámara mejora sin verte a ti, o sea. Mejor ahora, me he cambiado de... A ver, ahora está bien, sí. Ok, vale, Te me van avisamos avisando, cualquier cosa. exacto, porque me he Claro. conectado a otra red que parece un poquito mejor. Muy bien, Bueno, gracias. entonces les decía que vamos a revisar también algunas propuestas de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y finalmente les propongo algunas conclusiones. Entonces, por la definición de enfermedad mental, y lo vamos a hacer desde la filosofía médica. Y para esta parte me he basado mucho en una obra reciente de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, que se titula La filosofía de la medicina, algunas discusiones y aportaciones desde México, y en particular de un capítulo que escribió la doctora Mariana Salcedo Gómez, quien es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Y para la doctora Mariana, la enfermedad mental se puede enfocar de diferentes maneras. Tenemos un enfoque objetivo naturalista que incluye el criterio de disfunción biológica para definir lo que es una enfermedad. Y la verdad es que esta noción de función o disfunción biológica
encaja bastante bien con quienes tenemos disciplinas médicas, ya que determina lo que es parte del desempeño normal o natural del organismo y estamos cómodos los médicos con ese lenguaje. Pero existe también un enfoque normativo constructivista que señala que las enfermedades representan fundamentalmente condiciones no deseables para quienes las padecen porque producen malestar. Y tenemos finalmente el enfoque híbrido que retoma el criterio objetivo de disfunción biológica y el criterio normativo de daño. Y esta diferencia de enfoques es especialmente importante para entender este concepto de salud-enfermedad. Desde la perspectiva objetiva o naturalista, se sostiene que el concepto de enfermedad tiene por objeto recuperar las características que deben de tener los procesos biológicos que los médicos reconocemos como enfermedades. Y esto encaja muy bien con las hipótesis bioquímicas de las enfermedades mentales o incluso con la psicofarmacología. Desde la perspectiva normativa o constructivista, no se captura la naturaleza biológica de los estados del organismo que se van a anunciar como normales o como patológicos. Lo que estamos capturando realmente son juicios de valor que un determinado grupo social, el que está afectado, tiene frente a ciertas condiciones que le resultan no deseables. Y tenemos la perspectiva híbrida, donde ambos conceptos, salud-enfermedad, poseen indisociablemente un componente objetivo y un componente normativo. Jerome Wakefield es un profesor de trabajo social de la Universidad de Nueva York y mucho de su trabajo tiene que ver con historia y la filosofía de la psiquiatría. Él hace un análisis interesante de la enfermedad mental y tiene una posición intermedia entre este movimiento de la antipsiquiatría, donde la enfermedad mental es una construcción social, y una visión un poquito más conservadora o convencional de la psiquiatría, donde las enfermedades psiquiátricas se pueden diagnosticar de una manera objetiva basada en una serie de síntomas. Y para Wakefield, una condición es una enfermedad mental si ésta causa algún daño o priva de un beneficio a la persona, este sería un criterio normativo, y si es el resultado de la incapacidad de un mecanismo mental para realizar su función natural. Por tanto, una persona tiene un trastorno solo si un mecanismo falla en el desempeño de la función específica para el cual fue diseñado y el fallo de ese mecanismo causa un daño real en la persona. Y estos dos términos, daño real, para Wakefield es muy importante porque con ello pretende distinguir entre trastornos mentales de origen biológico de síndromes clínicos que son el resultado de experiencias vitales, algo que él considera como un daño pasajero y manejable. Y con ello quiere poner un poco un alto al sobrediagnóstico de lo que él considera como conductas bizarras, disruptivas o producto del contexto y de las dinámicas sociales, y que a menudo pueden ser, a su juicio, sobrediagnosticadas como patológicas. ¿Cuál sería un poco el problema de esta aproximación de Wakefield? Es que las trayectorias causales válidas bajo su criterio para definir una enfermedad mental son aquellas que tienen su inicio en alguna vulnerabilidad biológica, lo que supone una suerte de inevitabilidad para el desarrollo de una enfermedad mental. Y ante esta postura, ¿cuáles son las herramientas que habitualmente usamos para el diagnóstico de enfermedades mentales? Está el DSM-5, la CIE-10, más recientemente CIE-11, y ambas postulan una diversidad de condiciones o categorías diagnósticas asociadas a alteraciones neurocognitivas, psicológicas, a problemáticas socioculturales o híbridas, donde entran en juego diferentes factores biológicos y contextuales
y todo es susceptible de un abordaje psicológico o psicosocial. Y tal vez el problema de estas estructuras un poquito más rígidas es que tienden a homogeneizar el abordaje y el tratamiento de todos los grupos de condiciones que clasifican. ¿Y qué es lo que sería importante sobre esto que les estoy mencionando? Es que el posicionamiento personal que tengamos va a influir en el ejercicio del juicio clínico y por tanto vamos a establecer o no el diagnóstico de una enfermedad mental. Y un diagnóstico va a narrar hechos, nos debe de narrar la verdad o cuando menos alguna verdad sobre el paciente en un determinado contexto histórico, pero un diagnóstico también genera hechos, va a desencadenar una serie de conductas individuales, grupales y organizacionales. El posicionamiento personal va a influir en el ejercicio del juicio clínico y por ende vamos a establecer o no el diagnóstico de una enfermedad mental. Y desde el punto de vista conceptual, el juicio clínico, el razonamiento clínico tiene 4 características. Es reflexivo, es inferencial, es falible y además está dirigido a la acción. Y esto no se enlaza directamente con el principio de autonomía. Entonces, ahora entrando al principio de autonomía y con este enfoque plural que les comentaba desde el principio, es importante recordar que la bioética es una disciplina relativamente joven que está orientada a combinar el conocimiento científico con el conocimiento de los valores humanos. Nos ayuda a descubrir cómo usar sabiamente ese conocimiento científico, resuelve conflictos, o por lo menos lo intenta, dilemas en el campo de las ciencias de la salud y está integrada por una serie de principios, de normas o reglas. De alguna manera nos ayuda a entender o a discernir cómo hacer lo más correcto desde el punto de vista del acto moral, pero cómo hacerlo de una manera fundamentada. Y el principio de autonomía, ¿qué es lo que establece? Establece que toda persona debe de tener la oportunidad de decidir por ella misma qué hacer, sin coacción, en aquellas situaciones que le importan y que le competen. Y en la práctica de la medicina supone respetar la libertad de él o de la paciente para decidir por él o por ella misma en temas relacionados con su salud. Y es importante recordar que el principio de autonomía surge en el contexto del paciente que requería de una acción, de una atención inmediata, de una atención aguda. Y algo relevante que debemos de reconocer es que el modelo prevalente de autonomía es la interpretación liberal individualista que en su momento propusieron Beauchamp y Childress. Ambos filósofos, Childress, además un teólogo, y sin duda alguna yo creo que esa formación influye en cómo conceptualizaron el principio de autonomía, como también influyó el momento histórico en donde se encontraban. Ellos hacen una propuesta de 4 principios: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Y establecen que los principios tienen la misma jerarquía, que son prima facie, es decir, que obligan siempre, salvo cuando existe un conflicto, y que es el contexto, las circunstancias, quienes van a definir cuál debe de primar cuando entran en conflicto. Lo cierto es que desde la conceptualización de esta bioética principialista, la autonomía tiene un papel predominante y a menudo entra en conflicto con el principio de beneficencia. La autonomía, ¿cómo la describieron estos autores? Para ellos es obrar libremente en conformidad con los valores propios en temas que tienen que ver con la salud. Exige libertad externa, es decir, libre de influencias, e interna, con intención, voluntad, capacidad para obrar. Y es la base filosófica y ética del proceso de consentimiento informado.
pero también definieron la beneficencia con dos componentes: la beneficencia positiva, que es esa obligación moral que tenemos todos para obrar en beneficio real del paciente, y la utilidad, que es algo que hacemos todos los clínicos. Contrapesamos los beneficios e inconvenientes y determinamos el mejor balance para el paciente cuando hay que tomar una decisión sobre el tratamiento. El principio de no maleficencia, que se define como la obligación moral de no hacer daño intencionalmente, es el famoso primum non nocere y es el principio básico de todo sistema moral. Y el principio de justicia, que es esa distribución equitativa de los derechos, de los beneficios, de las responsabilidades o cargas en una sociedad. Perdón. Entonces, para Beauchamp y Childress, el paciente autónomo es un paciente con voluntad, es decir, con capacidad humana para actuar considerando influencias externas e internas. Es un paciente con intención, es decir, debe de ser capaz de articular preferencias, de iniciar y desarrollar planes de acuerdo a los objetivos y al plan de tratamiento. Tiene que tener información en calidad y cantidad suficiente y tiene que tener capacidad para tomar decisiones y comprensión, es decir, ese conocimiento y apreciación de cómo la decisión que tome le puede afectar en el corto y en el largo plazo. La obligación del médico, bajo el principio de autonomía conceptualizado por Beauchamp y Childress, es de respetar la autonomía del paciente y está, como les comentaba, incluso por encima del principio de beneficencia. Si nosotros vemos los ideales los implícitos en esta conceptualización del principio de autonomía, tienen que ver con independencia, con autodeterminación. Se necesita habilidad para identificar correctamente los deseos y para tomar decisiones libres y racionales, y no solamente en un momento determinado, sino a futuro. Y esta puede ser una carga terrible para muchos pacientes y desde luego para los pacientes con enfermedades mentales. Otro autor, quien es Diego Gracia, él es un médico, escritor y filósofo español, es especialista en salud mental y se considera uno de los grandes expertos españoles en bioética. Escribió Los fundamentos de bioética y él hace una propuesta de un modelo latino de bioética. Menciona 4 principios: el valor fundamental de la vida, el principio de integridad o totalidad terapéutica, muy importante en el área de trasplantes, el principio de libertad y responsabilidad y el principio de socialidad y subsidiariedad. Y Diego Gracia es extremadamente crítico con la bioética principialista desde el punto de vista que niega que los principios tengan la misma jerarquía. De hecho, él dice, hay una jerarquía de principios. Los principios, él propone, se pueden agrupar en 2 categorías. Por una parte está la no maleficencia y la justicia, que se refieren a los elementos que aseguran la supervivencia como base para la posterior toma de decisiones de carácter personal. Es ese ámbito público y van a definir un nivel de mínimos sin el cual no podemos posibilitar o no podemos acceder a nuestros máximos. Y por otra parte está la autonomía y la beneficencia, que se explican desde la referencia a un sujeto portador de un sistema de creencias desde el cual define un proyecto de vida. Es nuestro ámbito privado y es el máximo al que aspira el ser humano. Para Diego Gracia, ante un conflicto, hay que garantizar esos mínimos que son los que posibilitan los máximos. Y la defensa de la libertad personal no puede poner nunca en peligro las obligaciones de justicia, porque además, desde un punto de vista social, los mínimos compartidos van a generar un espacio de convivencia que justamente van a posibilitar
esas opciones de valores diferentes. Ahora bien, ¿qué otros elementos o qué otras maneras tenemos de conceptualizar el principio de autonomía? Y desde el punto de vista epidemiológico, no tenemos que olvidar que en la actualidad la primera causa de morbimortalidad en el planeta son lo que se conocen como enfermedades crónicas no transmisibles. Y dentro de estas están, por supuesto, muchas de las enfermedades mentales. Naik y colaboradores son un grupo de autores que son novedosos en proponer una manera diferente de reconceptualizar el principio de autonomía, sobre todo en el contexto del manejo de estas enfermedades crónicas. Y para ellos tiene que haber dos componentes. Por una parte está la autonomía de decisión y por otra parte la autonomía de ejecución. La autonomía de decisión la podemos reconocer en las raíces en los padecimientos agudos, donde el médico autoriza y el paciente autoriza y el equipo médico ejecuta. Y hemos visto que requiere de comprensión, intención y voluntad. Pero por otra parte está esta autonomía de ejecución. Y para ellos es imprescindible en los padecimientos crónicos, donde el paciente no solamente tiene que decidir o negociar junto con el médico el plan de tratamiento y estilos de vida, sino que tiene que adoptarlo, incorporarlo a largo plazo y tiene también que adaptarlo a esas fluctuaciones que el curso clínico de las diferentes enfermedades crónicas tienen en la biografía de un paciente. Y esta autonomía de ejecución tiene un papel fundamental en el apego-desapego a tratamiento farmacológico y a los estilos de vida, con lo que ello implica desde el punto de vista de los desenlaces en salud. Leí un artículo del País que luego te acabaré de leer. Voy a ver si encuentro más y me voy. Perdón. ¿Está hablando o está pasando transparencia? Las dos cosas. Perdón. Perdón. Bueno, y finalmente tenemos también, y me gustaría compartirles, porque el ejercicio moderno de la medicina no solamente nos requiere un conocimiento de la ciencia y de la bioética, sino que nos requiere también interiorizar el actuar de la ley. Y me gustaría compartir esta noción jurídica o esta visión jurídica del principio de autonomía. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el Código Civil Federal Mexicano. Y la capacidad jurídica tiene una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. Y esto es importantísimo en el contexto de los pacientes con enfermedades mentales. La capacidad de goce es ese atributo de la personalidad que se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte, en virtud de la cual una persona puede ser titular de derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es esa aptitud que requieren las personas para ejercitar por sí mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones. Se adquiere con la mayoría de edad o con la emancipación y se pierde cuando existe una inteligencia disminuida o perturbada, aunque ésta pueda tener intervalos lúcidos. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito en algunos retos adicionales sobre cómo conceptualizar el principio de autonomía en el contexto de las enfermedades mentales. Y para ello me he basado en este artículo reciente que se publicó en Frontiers in Psychiatry. Y los autores aquí tienen una aproximación a la enfermedad mental, así lo definen, desde el DSM-5. Para ellos, una enfermedad mental implica distrés no manejable y una funcionalidad disminuida. Y para los autores, la autonomía tiene dos componentes importantes. Por una parte está la competencia y por otra está la autenticidad. Por competencia,
es un término paraguas que nos habla de esa habilidad para definir objetivos, intenciones y actuar efectivamente sobre ellos. Los pacientes deben de ser capaces de identificar opciones, sopesarlas, seleccionar una y planear su ejecución. Y por supuesto que requiere de capacidad de autocontrol. Y aquí estamos reconociendo esa libertad interna de la cual hablaban Beauchamp y Childress. Pero por otra parte está la autenticidad. Y con autenticidad entendemos deseos, valores, creencias, compromisos que motivan a cada quien y racionalizan las decisiones. Los estados motivacionales mentales pueden ser auténticos o no en función de si son o no aprobados por la persona. Y la autenticidad de estos debe de evaluarse con referencia al self, pero no en un momento determinado, sino narrado en el tiempo. Y algo importante es que las enfermedades mentales afectan a ambos componentes de la autonomía, a la competencia y la autenticidad, y que además el compromiso depende del contexto individual y social, de la historia personal individual, de la perspectiva de vida, de los valores de la persona, y además hay que considerar un periodo de tiempo amplio. Los autores además hacen un ejercicio muy bonito porque nos muestran cómo 5 enfermedades mentales, la depresión mayor, el abuso de sustancias, el trastorno obsesivo compulsivo, la anorexia nerviosa y la esquizofrenia, pueden afectar de una manera diferente a la competencia y a la autenticidad. A la competencia por falta de motivación, en el caso de la depresión mayor, con pobre autoestima y vulnerabilidad autoaprendido, y a la autenticidad, ya que sus valores y deseos se encuentran alienados. En el caso de abuso de sustancias, hay una dificultad para resistir tentaciones, impulsibilidad y dificultad también para reconocer los valores propios. Y con respecto a la autenticidad, las acciones dirigidas por valores y deseos vienen definidas, pero no están identificados esos valores y deseos como propios. En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, la competencia se afecta ya que la ansiedad favorece ciertos rituales de comportamientos y la reflexión para recobrar esa competencia va a producir una mayor ansiedad y pérdida de control. Y desde el punto de vista de la autenticidad hay un cuestionamiento de los propios valores. En el caso de la anorexia nerviosa, aparentemente la competencia se encuentra intacta. Sin embargo, con respecto a esta autenticidad, esta es cuestionable, en particular si se adopta una perspectiva a largo plazo de quién desea ser la persona afectada. Y desde el punto de vista de la esquizofrenia, hay una disminución de la cognición social y no social que afecta a la funcionalidad del individuo. Hay también una pérdida de motivación y desde el punto de vista de la autenticidad, la psicosis afecta a la percepción de la realidad de la persona. Entonces, lo que es importante para concluir es que la autonomía personal se encuentra afectada en los pacientes con enfermedades mentales. Hemos visto cómo el compromiso de esta autonomía personal va a depender del diagnóstico preciso y cómo esos diagnósticos pueden afectar de manera diferente Estoy viendo una manita levantada, no sé si tengo que hacer algo, si hay algún problema. No, me imagino que quiere comentar algo, no sé si... Comentar, pero al final, nada Cuando más de una vez ok. apuntaba mi mano. Bueno, gracias. Okay. Entonces, continúa, Virginia. Perdón, una disculpa. Entonces, como les decía, hay un compromiso de la autonomía personal y puede afectar en función del diagnóstico preciso de manera diferencial justamente a estos dos conceptos o estos dos elementos de la autonomía. Y además el contexto y la perspectiva de cada paciente en particular
por supuesto que tiene un papel importante. Y a continuación me gustaría retomar un poquito algunas propuestas para favorecer el principio de autonomía en los pacientes con enfermedades mentales. Y nada más recordar que el posicionamiento que tengo es desde la ética clínica, donde el principio de autonomía es un bien y es un valor. Y eso a veces es difícil de entender, inclusive desde ese posicionamiento ante una hospitalización forzada. Pero es importante recordar que una hospitalización forzada va a negar las libertades del paciente con enfermedad mental grave en el corto plazo. Pero la finalidad es restaurar la autonomía en el largo plazo. Y esto, por supuesto, que la única justificación en la actualidad tiene que ver si se hace en el contexto de un trato humano y digno al paciente, aunque creo que todos nos preguntamos cómo puede haber un trato humano y digno ante una hospitalización forzada. Una pregunta importante que creo que nos tenemos que hacer es qué quieren los pacientes con enfermedades mentales con respecto al principio de autonomía, a la toma de decisiones. Y me gustaría compartirles dos artículos. Este es un artículo desarrollado en el Líbano en pacientes con enfermedad psicótica, con trastornos afectivos, con estrés postraumático y con otros diagnósticos, donde lo que se hace es estudiar cuál era el papel preferido en la toma de decisiones de los pacientes. Había tres opciones: un papel más autónomo, más colaborativo o más pasivo. Y por supuesto, esto podía darse en el encuentro con el psiquiatra o con el médico de atención primaria. Y algo que fue muy evidente es que el papel preferido en la toma de decisiones dependía del tipo de intervención. En aquellas intervenciones farmacológicas, como empezar un nuevo tratamiento, cambio de dosis, los pacientes en el intercambio con el psiquiatra preferían un papel más colaborativo o pasivo. Sin embargo, en aquellas intervenciones psicosociales que tenían que ver dónde se hospitalizaban o si había algunos cambios o qué hacer con respecto a la incorporación al trabajo, los pacientes preferían una toma de decisiones más autónoma, un rol muchísimo más autónomo. Y esto no ocurría en las tomas de decisiones cuando el intercambio se daba con el médico de atención primaria. Y otro elemento importante es que había diferencias entre los pacientes más mayores y los pacientes más jóvenes con respecto a un elemento en particular, que es el deseo de información, que es esta parte de aquí, fue muy similar tanto en pacientes adultos mayores como en adultos jóvenes. Aquí estamos viendo un puntaje obtenido en una escala para medir deseo de información y no había diferencias. Sin embargo, el deseo de tomar decisiones, si había unas diferencias importantes, era mayor en los pacientes adultos que en los jóvenes. Entonces también veíamos cómo los pacientes mayores con enfermedades mentales querían un mayor involucro en la toma de decisiones, no así en el deseo de información, que era muy similar. Y el segundo estudio es un estudio hecho en Alemania que tenía como objetivo identificar los subtemas del tratamiento que deben de ser abordados en pacientes con esquizofrenia y ver la concordancia que había entre la preferencia de la toma de decisiones y lo que ocurrió. Y les presento esta tabla, que creo que es la parte más importante por el tema que estamos abordando, donde estamos viendo el porcentaje o número de pacientes que hubiese tomado una decisión diferente si le hubiesen dejado decidir. Y estamos viendo que hasta un 42% de los pacientes con esquizofrenia no se sintieron involucrados en la toma de decisiones realizadas durante su internamiento,
y hubieran tomado decisiones diferentes. Y esto fue muchísimo más evidente en aquellos que fueron tratados de manera involuntaria, que podía ser hasta el 64%. También vemos que había una diferencia en esa prevalencia de haber deseado algo diferente, muy variable en cuando se trataba, por ejemplo, de algún diagnóstico, de alguna prueba o examen diagnóstico, que cuando se trataba de una ubicación de donde podían ser hospitalizados. Y bueno, creo que una pregunta también válida con esta visión plural que tenemos que tener es si existen otros conceptos morales del principio de autonomía, y ya hemos revisado varias conceptualizaciones, pero además que sean legítimos y que nos puedan ayudar más en el contexto del paciente con una enfermedad mental, más allá de la visión principialista, de la ética principialista. Como decíamos, ya hemos revisado este concepto liberal individualista de Beauchamp y Childress, donde el paciente autónomo es un paciente con voluntad, con intención, con información en cantidad y calidad adecuada y capaz para tomar decisiones, pero tenemos también el concepto liberal legal, que está basada en la libertad negativa de Isaiah Berlin, y protege a los pacientes vulnerables de una intervención no deseada por parte de los médicos, exigiendo respeto por la integridad del paciente. ¿Es Guadalupe? Voy. Tenemos también la autonomía como reflexión crítica o independencia procesal. Después de una reflexión crítica sobre las preferencias, el paciente permite que sea el médico quien decida la opción del tratamiento, pero hay una reflexión. Tenemos también la autonomía como identificación, y esta se refiere al proceso de identificación del paciente con la acción que se tome en salud. Aquí no importa quién toma la decisión. Lo que es importante es que el paciente se identifique con la decisión tomada. Y la identificación del paciente con la acción se entiende desde un paciente que es un ser no independiente, un ser social y con lazos con los demás integrantes de la comunidad. Tenemos a la autonomía socrática, que enfatiza el concepto de cuidado y por tanto liga la autonomía con la fragilidad existencial y la vulnerabilidad del paciente, y esto está muy relacionada con una ética del cuidado y de la interdependencia. Y finalmente tenemos un concepto muy bonito, o por lo menos a mí me gusta mucho desde la clínica, que es la autonomía como un consentimiento negociado. Esta enfatiza la comunicación interpersonal y social, y la comunicación se entiende como una negociación. El médico y el paciente tenemos que entendernos. Y este concepto encaja muy bien en el concepto de toma de decisiones de manera compartida, que forma parte del modelo de atención centrada en el paciente y que de hecho se reconoce en la actualidad como el modelo ideal para el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y bueno, vamos a revisar ahora algunas de las herramientas que tenemos para un mayor involucro de los pacientes con enfermedades mentales en la toma de decisiones. Y unas de ellas son las famosas directrices psiquiátricas avanzadas, que se conocen también con el contrato de Ulises, y hace referencia al libro de Homero, La Odisea, donde en ese libro Ulises, siendo consciente de que va a llegar al mar donde hay unas sirenas malévolas que con su canto van a hacer que se estrelle el barco, ordena a la tripulación que, llegado el momento, se tapen los oídos, a él lo aten al mástil y desobedezcan las órdenes que eventualmente dé, porque sabe que no va a tener competencia o agencia moral para tomar adecuadamente las decisiones. ¿Y qué son estas directrices psiquiátricas avanzadas? Son documentos legales que incrementan la autonomía del paciente,
empoderan al paciente con enfermedad mental a expresar, mientras éste es competente, sus preferencias sobre un tratamiento futuro en el caso de que pierda su competencia para tomar tales decisiones debido a la enfermedad mental. ¿Y qué decisiones pueden ser? Dosis y vías de administración de medicamentos, uso de terapia electroconvulsiva, instrucciones sobre el cuidado del hogar mientras está hospitalizado, designación de quién va a tomar las decisiones, y estas directrices idealmente tienen que elaborarse en conjunto con el especialista tratante. Tienen sin duda alguna ciertos beneficios, también tienen riesgos potenciales. Entre los beneficios más importantes están ese sentimiento de autonomía, de autodeterminación y empoderamiento en quienes las han usado. Aumenta la adherencia al tratamiento farmacológico. El uso de las directrices disminuye además las medidas coercitivas durante los internamientos y aumenta la comunicación y mejora las relaciones entre los afectados, la familia y el médico tratante, y aumenta la confianza del paciente en el equipo médico. Algunos riesgos potenciales es que al tratarse de un documento legal es estático y puede en un momento determinado incluir opciones que resultan ser inefectivas totalmente en un futuro, incluso erróneas, y por tanto necesitaríamos pues, un documento con una mayor flexibilidad. Algo importante también que nos podemos preguntar es cuándo un paciente con una enfermedad mental cuyo curso se va a traducir en remisiones y exacerbaciones durante las cuales puede perder la competencia, ya no puede redactar o cambiar las directrices psiquiátricas avanzadas. Eso no es fácil de definir. Al ser documentos legales pueden ser difíciles de entender. Sin embargo, hay un par de estudios, y ahí les pongo uno, donde el 82% de quienes padecen enfermedades mentales entendieron bien los elementos claves de las directrices psiquiátricas avanzadas. Otro elemento o riesgo potencial es que puede ser difícil acceder a dichos documentos en situaciones de urgencias. No olvidemos que desde el punto de vista clínico muchas veces los pacientes llegan al servicio de urgencias y no es fácil acceder a estos documentos. Y además, en términos legales, lo cierto es que si la seguridad del paciente y de la comunidad están comprometidas, esta está por encima de lo que digan las directrices psiquiátricas avanzadas. Y ya para terminar, antes de proponerles las conclusiones, vamos a hablar un poco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y algo especialmente disruptivo que proponen. Y tiene que ver con el artículo 12 que habla de la capacidad jurídica. Este artículo dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Y dice también que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Además, las personas con discapacidad tienen una capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Y esta convención anima a los países a que tomen medidas apropiadas para prestar apoyos a las personas con discapacidad a fin de que puedan ejercer efectivamente esta capacidad jurídica. Y lo más interesante es que dentro de las personas con discapacidad están incluidas las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Para la Convención, estas personas tienen, todas las personas, la misma personalidad jurídica. Tienen derechos y además tienen el derecho a ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Si no se cumple, hay actos discriminatorios. Por tanto, la idea es que no se puede usar la discapacidad funcional. La idea es que la decisión que la persona toma no puede ser usada en su contra.
y la persona puede negarse a recibir atención. Y la idea es que el enfoque funcional no es aceptable, es decir, no debemos de hacernos la pregunta si la persona puede o no tomar una decisión, ya que eso implica aceptar una cierta normalidad de la función. Y probablemente el punto más disruptivo y cuestionable es si hay una relación o no entre capacidad mental y capacidad jurídica. Sin duda alguna, la Convención entiende los retos de una propuesta pues tan innovadora y tan difícil de concretar. Plantea una serie de apoyos para ayudar a concretar un deseo en una decisión jurídicamente vinculante o para transmitir una decisión a terceros con el ánimo de ser prácticos. Y entre esos apoyos está el soporte para la toma de decisiones, las figuras de los defensores personales, la consejería, la representación legal, las codecisiones o inclusive las directivas avanzadas. Y también una serie de salvaguardas, que son esas medidas para evitar o impedir los abusos. Un elemento importantísimo de reflexión es la tensión que existe entre lo asentado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, el planteamiento que la capacidad jurídica es universal, con las preguntas éticas de la acción, que requieren de un consentimiento informado o, en su defecto, las personas con discapacidad requieren de un representante legal y éste debe de acceder a lo que se les plantea. Entonces ahí hay una tensión importantísima. Y la visión de la Convención es que no debemos de excluir a las personas con discapacidad de la investigación, que excluir no es proteger y que todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, tienen derecho a beneficiarse de la investigación. Y bueno, ya les propongo algunas conclusiones. Lo primero es que yo creo que existen diferentes enfoques para establecer o no el diagnóstico de una enfermedad mental, que el diagnóstico de una enfermedad mental no solamente nos va a narrar hechos, sino que va a generar hechos en los diferentes actores de una sociedad, y el juicio clínico es uno de esos hechos generados, va dirigido a la acción y está íntimamente encadenado al principio de autonomía del paciente. Hemos visto también que la práctica médica, el modelo prevalente de autonomía, es la interpretación liberal individualista que hacen Beauchamp y Childress, y es un modelo que puede ser altamente exigente para muchos pacientes. De hecho, tiene unos ideales implícitos tan rígidos que a veces es imposible ejercer el principio de autonomía en el contexto bajo estos ideales de los pacientes con enfermedades mentales. Creo que es importante explorar y adoptar otras maneras de conceptualizar el principio de autonomía. Estoy hablando de relativismo ético. También hemos visto cómo la psiquiatría considera algunas dimensiones del principio de autonomía, y me refiero al concepto de autenticidad, que no son tan evidentes en el lenguaje bioético usado en el contexto de otras enfermedades crónicas. No sé si necesitamos unificar un lenguaje o más bien compartir y ampliar los conceptos y, desde luego, acordar. También creo que el principio de autonomía desde la ética clínica es un bien, un valor que hay que cuidar. Los pacientes con enfermedades mentales desean participar en la toma de decisiones relativas a su salud, aunque lo hacen con un grado de involucro variable dependiendo del tipo de decisión y de ciertas características del propio paciente. Cada paciente es único, como lo son sus circunstancias, y es importante adaptar y adoptar esa relación médico-paciente, esa toma de decisiones a ese contexto único. No hay un único modelo válido de toma de decisiones, y esto no hace más que reflejar o ser una extensión más la variabilidad que tenemos en la práctica médica.
yo creo que tenemos la necesidad de retomar, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, las directrices psiquiátricas avanzadas y herramientas similares para el apoyo de la toma de decisiones de las personas con discapacidad, y tal vez como sociedad reconocer esa capacidad jurídica universal de las personas con discapacidad e ir eliminando paulatinamente esas figuras de sustitución de la voluntad, particularmente en el ámbito de la investigación clínica. Y finalmente me quedo con la idea de que la discapacidad mental no es un sinónimo de no poder tomar decisiones y viceversa, que la competencia para la toma de decisiones es muy dinámica y contextual. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy y les dejo con esta frase de Beauchamp y Childress, que aunque soy muy crítica con la visión que tienen ellos del principio de autonomía por la exigencia que implica, me gusta mucho esto que dice que la reflexión moral es análoga a las hipótesis científicas que verificamos, modificamos o rechazamos a través de la experiencia y del pensamiento experimental. Esto sería todo. Muchas gracias y vamos a ver si los puedo ver. Muchísimas gracias, Virginia. Sí, yo creo que si puedes dejar de compartir para que sí nos veamos más. Sí, estoy buscando cómo hago eso, porque, pero bueno, si no Debe era salir arriba, ¿no? Algo que diga dejar de compartir, o a veces sale abajo. ¿No? Ya está, Abajo. dejar de compartir. Aquí está. Bueno, ya, pues ya. excelente tu presentación, realmente importantísimo el tema que abordas y nos das los elementos para entender los dilemas que hay que considerar, los instrumentos que pueden ayudar a esta autonomía en pacientes con enfermedad mental. Así que bueno, queda abierta la discusión. Había pedido la palabra Ingrid, luego Pedro y luego vamos viendo. Ingrid. Bueno, pues antes que nada aclarar, darle las gracias a la presentadora de esta interesante conferencia, porque bueno, nos permiten entender mejor las impresionante cantidad de variables que puede haber en un enfermo mental, que no todo enfermo mental es lo mismo. Y bueno, esta posibilidad de visualizarlo como un ser capaz de ejercer su autonomía. Desde luego es muy importante, esto corresponde al modelo de atención de la incapacidad, que anteriormente era nada más a partir de la beneficencia, sino ahora se entiende que es parte de la sociedad, el problema de una incapacidad es parte de la sociedad, atender su solución o su atención, ¿no? A mí me preocupa algo leyendo la ley general de salud, saber cómo todo esto se aterriza en la realidad. Y bueno, algunos artículos de la Ley General de Salud que quiero comentar son los siguientes. El artículo 74 dice que tiene derecho la persona a contar con mecanismos de apoyo en la toma de decisiones y a las directrices de voluntad anticipada. Mi primera pregunta es si existen esos tipos de apoyo actualmente en nuestro sistema de salud o es algo que ha quedado únicamente en la ley. Otro derecho dice derecho a no ser sometidos a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituyan tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y esto va unido al artículo 75 que dice el internamiento solo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte beneficios terapéuticos a la persona. A mí me preocupa los casos extremos en cómo se aplicaría estos artículos,
porque en alguna persona que puede tomar cierto tipo de decisiones de acuerdo con su salud mental, que sí pudiera tomar decisiones, yo no quiero estar internado, yo preferiría, y tengo los medios suficientes para que me atiendan de otra manera, estoy de acuerdo en que pueda tomar decisiones. Sin embargo, hay casos extremos como, no sé, médicamente si sería una esquizofrenia, un psicótico, que en un estado momentáneo dijera, yo no quiero que me internen. ¿Qué pasaría con esa persona? ¿Qué pasa con los familiares que son los que están al pendiente de él? Bueno, ¿qué hace el sistema de salud frente a un individuo que es un peligro para él y para los demás y que de acuerdo con este artículo pues no podría ser internado? Esas son mis preocupaciones por lo pronto. Gracias. Gracias, Ingrid. A ver, muy brevemente, me tocó, porque así me lo pidieron, ir a dar esta charla al Fray Bernardino. Y creo que el sistema de salud hace lo que puede y los médicos hacen lo que puede, y desde luego no es respetar esta idea de la capacidad jurídica universal. Creo que nos falta muchísimo para llegar ahí, a pesar de que esto se propuso en el 2006, pero creo que el único mecanismo válido, Ingrid, es ir sensibilizando a la población médica de esto, ir sensibilizando e ir pues planteando ideas disruptivas como es esta idea de una capacidad jurídica universal. Y esto, Rafaela lo decía en otro contexto, hay que ir haciéndolo poco a poco, porque además el primero que tiene muchas reticencias es uno mismo. Cuando ves un esquizofrénico grave que puede estar dañando a la familia, a la sociedad, claro que uno es el primero que dice, pues ¿cómo voy a permitir esa capacidad jurídica universal y cómo no voy a hacer algo para impedir que ejerza realmente su principio de autonomía y que no se hospitalice? Entonces, los primeros que tenemos serios problemas para aceptar estos retos somos nosotros mismos. Pero creo que la única manera es traer otras ideas aquí, estos espacios que entiendo que para muchos pueden ser espacios de desencuentro, e ir concienciando a la población. Pero en el sistema de salud, porque es algo que yo hago todos los días, yo veo pacientes, la verdad, hacemos lo que podemos. Estoy de acuerdo, pero creo que muchas situaciones extremas se pueden presentar y que no se pueden decir, bueno, pues nos vamos a ir poco a poco concientizando y sensibilizando. ¿Qué hacen? Yo me pregunto, la verdad, con un enfermo esquizofrénico que puede dañarse a sí mismo o a su familia, ¿y quién se hace cargo de él? ¿Hay algún mecanismo en la actualidad propio en la Secretaría para resolver estos problemas, en el sistema de salud, para resolver estos problemas, o se deja que el esquizofrénico que no quiso internarse siga por ahí? Bueno, yo creo que teóricamente sí hay respuestas, prácticamente no tiene nada que ver la realidad con las opciones teóricas. Esa es la verdad. En los sistemas de salud y en los hospitales y en las instituciones públicas, yo solo trabajo en una institución pública, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esa es Entonces, haría falta una reforma a la Ley General de Salud y a los implementos del manejo, ¿no? No, tenemos una Ley General de Salud que dice cuál es el camino. Lo que no tenemos es la capacidad de seguir ese camino, como tenemos una Ley General de Salud que dice que hay acceso a la atención universal. Pero lo cierto es que la práctica no existe. No creo que necesitamos 20 millones de leyes. Lo que necesitamos es poder hacer efectivas realmente y que nos den las herramientas a la sociedad y a los médicos en los hospitales para poder realmente adoptar estas ideas y estos conceptos nuevos, ponerlos en práctica. Bueno, eso es lo que yo pienso. Vamos a escuchar la muchas gracias. Pedro.
Bueno, en primer lugar, felicitar a la doctora Pascual por su exposición. A mí, más que una pregunta, me gustaría hacer una especie de extrapolación de lo que está pasando actualmente en los tribunales mexicanos por las personas con un grado de afectación a su capacidad de entendimiento. Lo cierto es que mutatis mutandis, la Suprema Corte tiene una serie de criterios muy similares al cuerpo teórico que nos presentó la doctora Pascual. ¿Qué pasa en la práctica? Yo soy abogado litigante, estoy litigando a un caso de una persona con discapacidad. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad no hay criterios, no hay una homologación en cuanto a los estándares de valoración de los grados de afectación. En los juicios de interacción o de para nuestro este tipo de cuestiones se convocan a un número importante de médicos psiquiatras, muchos de ellos con especialidad o subespecialidad en psiquiatría legal y forense, y lo cierto es que no hay una uniformidad en la valoración de los criterios del grado de afectación, y tampoco hay una uniformidad o una homologación en los estándares de prueba de su grado de afectación, y era lo que quería compartir. En la práctica, esta ausencia de metodología o esta ausencia de estos parámetros hace totalmente inoperante, al menos en el caso legal, y seguramente lo hará en el caso médico, todas estas disposiciones que derivan del artículo 12. Era el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Rafa. Antes que nada, yo también felicitarte, Virginia, excelente, me encantó tu presentación, tu manera de ir avanzando poco a poquito. Y igual no tengo una pregunta específica, sino un comentario, cómo todas estas reflexiones se aplican no tanto a la enfermedad, sino a las condiciones fisiológicas de la sexualidad y de la reproducción. Yo he trabajado mucho con niñas y adolescentes, muchos años, en la clínica, en el Instituto Nacional de Pediatría, con niñas con discapacidad, con niñas con síndrome de Down, etcétera. Y el tema de las decisiones reproductivas, no solo decisiones anticonceptivas, decisiones reproductivas. Una niña embarazada que decida seguir, o una niña embarazada que quiere interrumpir, cómo es complejo desde el punto de vista ético. No tengo respuesta, no tengo soluciones, sino más bien sí un llamado al respetar en lo más que se pueda la capacidad de decisión, involucrar en lo más que se pueda la decisión de la persona. Y quiero decir que en este tema han cambiado mucho las conductas. Bueno, todos ustedes conocen las condenas que se hizo a Suecia por las oclusiones tubáricas forzadas de mujeres con discapacidad mental, etcétera, y cómo ha ido cambiando gradualmente la conducta también en este campo, pero como falta todavía trabajar en la sensibilización de los médicos, por supuesto, y de los cuidadores de las personas con diferentes niveles de discapacidad. Pero muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias. Gustavo. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Yo solamente quiero llamar la atención y preguntar sobre estas concepciones alternativas de la autonomía. Por un lado, ha habido muchas críticas al concepto individualista de autonomía, como el que está presente en el texto de Beach and Be Childress. Pienso, por ejemplo, en los enfoques feministas de la autonomía relacional, que ven la autonomía no como algo individual, sino como algo que se ejerce a partir de una red de relaciones interpersonales con otros miembros de la comunidad, etc. Y por otro lado, como no debemos de ver la autonomía como algo que se tiene o no se tiene, sino que es algo gradual, ¿no? Es algo que incluso una misma persona puede tener mayor grado de autonomía en determinada circunstancia que en otra.
Ahora, mi pregunta va en el sentido de que no me queda claro cuáles son las implicaciones prácticas, sobre todo de un modelo como el de la autonomía relacional a la hora de diagnosticar o de tomar decisiones que van a afectar a la persona eh, con alguna condición mental. ¿Sí? Porque me suena que si vemos la autonomía como una autonomía relacional, entonces parece que vamos a involucrar a otros miembros de la comunidad cercana a esa persona en la toma de decisiones sobre esa persona. ¿Es esto así? Y eso conlleva ciertos peligros, ¿no? El peligro de que terminemos dejando en manos de la familia o de gente, eh, de otras personas que no son la persona directamente involucrada sobre las decisiones de esa persona. ¿Cómo es eso? Gracias por la pregunta, Gustavo. Es una pregunta compleja, pero yo creo, desde el punto de vista de alguien que ve pacientes, y a veces veo pacientes con enfermedades mentales, los pacientes con lupus hacen brotes psicóticos importantes y de vez en cuando enfrentamos esos retos. La verdad es que yo creo que en la toma de decisiones no solamente participa el paciente, creo que la familia es un elemento importantísimo y más en el paciente con enfermedades mentales como lo es el médico. Yo, por ejemplo, sí creo mucho en este modelo de consentimiento o de toma de decisiones compartidas, sí creo mucho en esa negociación. No me parece que realmente los médicos tenemos que escuchar al paciente y hacer lo que nos dice. Creo que, sobre todo en ciertos contextos donde realmente el principio de beneficencia es importante, tenemos que hacer un intento por negociar, por ponernos de acuerdo con el paciente. Hay muchas situaciones clínicas donde el paciente no desea tomar una opción que realmente es beneficiosa por muchos motivos, y creo que ahí es importante pelear un poquito por el paciente. Yo sí creo eso desde el punto de vista clínico. También considero que la familia es un elemento importantísimo. Por ejemplo, es muy curioso cómo, y lo dice mucho una filósofa, Ruth MacLean, el principio de autonomía y una gran diferencia entre los países asiáticos y nosotros, los occidentales. Para los japoneses, por ejemplo, si la familia y el paciente no están de acuerdo, el médico no va a hacer lo que el paciente diga. El médico va a instar a que se pongan de acuerdo la familia y el paciente, porque es importantísimo que esas tomas de decisiones se den. O sea, hay una variabilidad cultural que también creo que es importante aceptar y entender y estar un poquito abiertos. Porque no se trata nada más, como les decía, de relativismo ético, pero se trata de dar opciones y tener una visión un poquito más amplia y no tan sumamente cargada y estricta como esa concepción que nos dan Beauchamp y Childress sobre el principio de autonomía. Creo que justamente para entender la gran variabilidad que tenemos a la hora de ver pacientes, necesitamos abrirnos un poquito más a otras maneras de entender el principio de autonomía. Ok, gracias. Virginia, pues creo que será la última porque ya se nos va el tiempo, pero yo quería preguntarte si tienes conocimiento de que se esté utilizando la voluntad anticipada para pacientes con enfermedad mental en México. Yo sé que en el Instituto Nacional de Psiquiatría lo han estudiado y lo están programando, pero aún no lo están usando, entonces quería saber si tú sabes. Fíjate que no lo sé. Nosotros acabamos de terminar y está en revisión, en publicación, un artículo sobre voluntad anticipada en pacientes con enfermedades mentales. Está ahora mismo en revisión. Con enfermedades reumatológicas, que son las que yo trabajo. No lo sé con enfermedades mentales.
y nos hemos llevado una sorpresa impresionante. Y lo primero es un gran desconocimiento de tanto pacientes como médicos sobre voluntad anticipada. Eso es lo primero. Y ese desconocimiento lleva incluso a confusiones tan importantes como qué hacen los pacientes equivalentes la voluntad anticipada a la eutanasia. Y hay un rechazo importantísimo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar desde los hospitales, pero con nosotros mismos. Yo he tenido compañeros, porque les hemos hecho un cuestionario a ellos y a los pacientes, que me decían, ay, cuando pueda nos da una charlita sobre voluntad anticipada, porque realmente es algo también que desconocemos y sobre todo los aspectos legales. Pero si lo que pasa aquí es un reflejo de lo que pasa en otros lados, creo que en pacientes con enfermedades mentales todavía menos, Asunción, la verdad. Claro, claro. Bueno, pues llegamos al final y nuevamente muchísimas gracias. Este tema es un tema que hay que seguir trabajando y nos aportaste muchísimos elementos para entender lo realmente problemático de ir respondiendo, pero antes irlo comprendiendo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Con tristeza veo que ustedes se reúnen los días, que es uno de mis días de asistencia clínica, y no saben el problema que es para mí mover en una institución pública el día de consulta, porque la verdad es que me encantaría estar con ustedes y participar un poquito más, pero hay una parte administrativa que, bueno, vamos a ver qué tanto necesito pelearme para poder acompañarlos, pero agradezco pues te agradecemos muchísimo. más por todo lo que significó poder estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Gracias a todos, estamos en contacto y que estén muy bien. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Gracias, Virginia. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye, gracias. Hasta la próxima. Bye.